Bueno, verán, lo comentábamos al principio del programa y ahora sí que sí. Ahora vamos a ir directamente a hablar de algo que a priori puede tener un nombre de estos complicado de pronunciar o que memoricemos de una forma muy rápida. Se llama Naturología Holística, el centro que dirige nuestro invitado, Juan Francisco Ballesteros. Tiene que ver con la kinesiología y ustedes a este punto ya me dirán, bueno, ya me he liado completamente, ya no sé de qué palabras ni de qué me están hablando. ¿Cuál es la mejor manera de saber exactamente cómo se encuentra nuestro cuerpo? ¿Cómo nos podemos sentir mejor? ¿Qué posibilidades tenemos a la hora de cualquier tratamiento? Sin sustituir, por supuesto, a la medicina. De todo ello nos va a hablar nuestro siguiente invitado, que esta semana va a estar aquí en Chiclana, precisamente para pronunciar una charla, una conferencia. Juan Francisco, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Vosotros? Yo no sé si lo he pronunciado correctamente, porque la palabra tiene su aquel. Antes de nada, ¿qué es eso de la kinesiología? La kinesiología, como palabra, si la estudiamos etimológicamente, significa estudio del movimiento. Kinesis es movimiento, logía estudio. Y bueno, tiene un acoplado que es holística, que nos diferencia de otras técnicas de trabajo a este nivel, y significa que enfocamos al paciente de una forma global, con todos sus entornos, tanto el entorno emocional como su entorno laboral, su entorno familiar, etcétera, ¿no? Y su entorno medioambiental. Pero tradúzcame todo esto, porque si no, no nos vamos a enterar. Lo que usted practica o lo que usted pone en marcha, exactamente ¿para qué nos va a servir? Bien, la kinesiología holística formaría parte de lo que se llaman técnicas de medicina bioenergética o terapias bioenergéticas. La idea es desarrollar un tipo de trabajo que sea capaz de diagnosticar de una forma bioenergética, no de una forma médica, qué le ocurre a un paciente. Nosotros intentamos, con esta técnica, encontrar cuáles son las causas que llevan a los pacientes a tener sus síntomas. El médico trabaja los síntomas, trata los síntomas, nosotros intentamos encontrar las causas, eliminarlas o hacer que el propio cuerpo las organice y a través de sus propios medios las elimine. Juan Francisco, a alguien que nos esté escuchando ya le puede empezar a sonar esto como unas técnicas raras, orientales, que quién sabe de dónde vienen y qué es lo que me van a hacer. Ante todo hay que aportar tranquilidad, porque como bien estábamos comentando, no sustituye en ningún caso a la medicina, no se trata de eso, ¿verdad? No, es una técnica de las llamadas complementarias. Antiguamente se llamaban técnicas alternativas, técnicas médicas alternativas. Bueno, son complementarias en el sentido de que este tipo de trabajo no lo hacen los médicos, lo hacemos nosotros. El médico hace el trabajo médico. El médico diagnostica enfermedad, y eso es una cosa que sí es importante dejar claro, y nosotros diagnosticamos sensibilidad a. O sea, muchas personas van al médico porque tienen alergia y el médico le va a hacer un estudio, va a encontrar que tiene alergia a las gramíneas, al polen, al ácaro, y le va a dar antihistamínicos, ¿no? Nosotros buscamos esa debilidad inmunitaria, por lo que esa persona hace una reacción alérgica a cosas de su medio ambiente, ¿en qué está basada? Y nos encontramos, por ejemplo, una intolerancia alimenticia, en donde la mucosa intestinal ha perdido parte de su memoria inmunitaria y eso conlleva a una reacción de este tipo a otro nivel, a la alergia tradicional. O sea, que usted me está contando o tratando de explicar que quizá yo tenga alguna dolencia, algo que a priori no se ha detectado de manera, bueno, cuando vamos a la consulta del médico con normalidad, pero que digamos que usted es capaz a través de una serie de técnicas, no sé si la palabra es diagnosticar, o al menos sí que poder sentar las bases para intentar solucionar ese problema. ¿Es correcto? Sí, es correcto. O sea, nosotros sí diagnosticamos no médicamente, diagnosticamos bioenergéticamente. La palabra diagnóstico es encontrar una causa, o darle un nombre a algo que está ocurriendo que sea un factor común dentro del mundo de la ciencia, ¿no? Entonces, lo que sí hacemos es un diagnóstico de sensibilidades. Por ejemplo, son muchas las personas que vienen con psoriasis. Yo no trato la psoriasis. Yo lo que me encuentro en el testaje, cuando estamos haciendo el diagnóstico bioenergético, es que hay una sensibilidad a los azúcares, una sensibilidad al gluten, una sensibilidad a la lactosa, una sensibilidad a alguna sustancia. Hacemos un tratamiento y encontramos por qué hay esa sensibilidad. Igual la persona simplemente tuvo un tratamiento de antibióticos hace mucho tiempo y eso le dejó un mal estado de la flora intestinal y eso le ha hecho sensible a algún alimento. Y a la larga esa sensibilidad ocasiona una flora intestinal más delicada, una mucosa intestinal delicada. Las toxinas pueden atravesar esa mucosa y aparecer por piel. Y tenemos una psoriasis. Hay una cuestión importante. Yo, verán, me he traído aquí un sobrecito de azúcar
Porque cuando antes Juan Francisco nos estaba hablando de la sensibilidad que puede haber a una determinadas sustancias, digo, bueno, que mejor que un sobrecito de azúcar, que esto está al alcance de todo el mundo, siempre en casa, en cualquier sitio lo tenemos incluso en la tele, así que imagínense. Bueno, pues esto, digamos que entre café y café. ¿Usted me puede decir si yo puedo ser sensible o tener una cierta sensibilidad o algún problema con el azúcar sin yo haber percibido en principio nada que lo denote? ¿Esto es así? Sí. ¿Incluso tocándolo? Bueno, tocándolo, al tocarlo, el cuerpo, claro, el cuerpo recibe información, el cuerpo recibe fotones, iones, sobre todo, y mucho más cuando lo toma. Hay una reacción en contra si el cuerpo no lo tolera. El azúcar es una sustancia que, por el tipo de refinado que tiene, genera una cantidad de bisulfitos enorme, y eso hace que nuestra membrana celular se debilite. Entonces a casi todo el mundo le sienta mal el azúcar. El azúcar es muy agresiva contra la mucosa del intestino, tanto del estómago, o sea, la mucosa gástrica, como del duodeno, intestino delgado, y casi todo el mundo le sienta mal el azúcar. Sabemos. Incluso los golosos. Sí, claro. Yo me acuerdo que mi abuela me decía: no le des azúcar al perro que se queda ciego. El perro se queda ciego y yo no. Bueno, yo tengo gafas. Y yo he sido muy goloso en mi época. Ajá. De todas formas, lo que pasa es que el cuerpo se adapta. Tenemos una filogénesis, una historia primitiva, o sea, desde nuestro asentamiento en la Tierra, de unos 3.000 millones de años, en donde somos los supervivientes de esa historia. Nuestro cuerpo es un animal que ha sido capaz de sobrevivir, adaptarse, evolucionando con todas las cosas que nos ha ocurrido. Evidentemente va a encontrar la forma. En Austria, en los años 90 y algo, no recuerdo la fecha, se pudo comprobar que la juventud austriaca ya digerían los plásticos. En cambio, no les sentaba bien comer sustancias integrales. Significa, el cuerpo se adapta a lo que hay, ¿no? Unos se enfermarán, otros no se enfermarán. La realidad es que en mi consulta, pues hace 20 años, la edad media de mis pacientes estaba en 53 años, ahora está en 25. O sea, algo no está funcionando muy bien. Está claro. Juan Francisco, yo, de manera muy práctica, yo, por ejemplo, si acudo a su consulta, ¿qué es lo que haría conmigo? Es decir, porque un médico, cuando yo voy a la consulta, le digo, mira, yo me noto, supongamos, cansancio. Tengo una especie de cansancio crónico, me estoy notando algo raro, no termino estar todos los días centrado, me cuesta terminar el día, por decirlo de alguna forma, llego a casa absolutamente derrotado, pero ese cansancio lo noto desde primera hora, desde que me levanto, por poner un ejemplo. El médico a partir de ahí hace una serie de cuestiones, es decir, llámese una radiografía, unos análisis, etcétera, etcétera. ¿Usted en su caso qué es lo que haría conmigo? Primero un estudio a fondo, una anamnesis. Preguntaría cuáles han sido las enfermedades de la niñez, cómo ha sido la evolución de la adolescencia, qué enfermedades han pasado los padres, para conocer un poquito el medio familiar, el fenotipo familiar, la constitución. A partir de ahí, pues haría un estudio de la postura. Muchas personas suelen estar cansadas porque no tienen un buen tono muscular, no hay una buena relación entre la fibra muscular postural y la fibra cinética, de movimiento, y se acumula mucha tensión durante la noche y simplemente con presionar la boca ya no se descansa. Haría un estudio postural para definir algún tipo de problema a ese nivel, y luego haríamos una serie de testajes testajes que son científicos, por lo que vamos a hacer aquí ahora es científico. Tanto es así que los cursos que doy son un posgrado en Madrid para profesionales, ¿no?, en la universidad. Entonces, de esa forma, con estos testajes definiríamos cuáles son las sensibilidades y haremos un estudio muy a fondo para saber cómo está actuando el hígado, cómo está actuando el sistema orgánico en general, si hay algún tipo de las 33 clases de anemia y si nos interesa incluso pues tener la información médica, o sea, saber un análisis convencional con toda la serie roja, etcétera, cómo está funcionando tu organismo pues, a nivel médico, ¿no? Pero los testajes que haríamos serían a través de tu propio cuerpo. Bueno, ¿le sirvo yo de conejillo de indias? Perfectamente. Bueno, si le parece vamos a hacer una cosa. Creo que este no es el mejor de los sitios porque usted necesita para hacer esta exploración, por decirlo así, que alguien esté tumbado. Bueno, tumbado es más fácil de ver. Es más fácil, ¿no? Sí. Yo voy a tumbar sobre la mesa, espero que me aguante la mesa, ¿eh? Vamos a dejar estos papeles por aquí para que no nos molesten, que el micro me lo voy a poner aquí para que no me dé ningún problema. Esto se lo voy a dejar por aquí, y yo voy a tratar de tumbarme
Espero, como digo, que no haya ningún problema. Y a ver qué me dice. Aquí yo espero que me dé buenas nuevas, más que buenas malas, ¿no? Vamos a ello. Bien. A ver. Muy bien. Voy a guardar el azúcar. Bien. En principio, ¿cómo empezaría? Bien, simplemente veríamos, esto sería, haría un estudio inicial, pero para poder comprobar cómo es el test, déjame tus dos brazos. Y comprobaríamos, relájalos, relájalos, y comprobaríamos que el tono muscular de ambos brazos es exactamente igual, que significa yo estiro y me encuentro que la longitud es la misma. Significa, los tonos musculares son correctos. Estoy trabajando sobre un tipo de fibra que se llama fibra tónica, que tiene una inervación totalmente diferente a la fibra fásica. Esta fibra es sensible al estiramiento estando relajada. O sea, el test es muy concreto, hay otro tipo de test muscular que requiere otra circunstancia diferente, pero el que voy a hacer es este. Voy a coger el azúcar, hemos comprobado que la longitud, relaja, es correcta. ¿Okay? Vamos a abrir un poquito de azúcar. Si puedes, vamos a poner un poquito en la boca. Ok. Estamos endulzando la entrevista. Si el azúcar fuese algo que causa sensibilidad, una sensibilidad que estresante al cuerpo, entonces la información habrá llevado una dirección aferente, o sea, significa hacia el sistema central, se activará un neurotransmisor que se llama sustancia P y tendremos una debilidad de la cadena dominante del paciente. Significará, relaja los brazos, vemos que ha habido un acortamiento. ¿Okay? Eso significa que el azúcar no es correcto para él. Pienso de todas formas, el azúcar es algo que es bastante usual y bueno, es una cosa que causa mucho estrés a los niños, a los adultos, etcétera. O sea que simplemente por la ingestión de ese poquito de azúcar, un poquito de azúcar, ya no tengo los dos brazos. No, hay un tono que hasta que el cuerpo no cambie, no lo asimile, va a estar esto así. Esto tardará unos minutos. Nosotros en la consulta no trabajamos dando sustancias, tomándolas. Lo que hacemos es, por ejemplo, tenemos azúcar en dilución y lo ponemos en un tarrito de cristal que sea de mucha calidad, y lo ponemos en contacto con el paciente. El paciente absorbe iones y fotones del azúcar y entonces el sistema reacciona exactamente igual. Y no tengo que tener este reflejo todo el tiempo. Cuando quite el tarrito de azúcar, el reflejo se ha ido. Entonces, basándonos en este reflejo, hemos desarrollado protocolos paramédicos, protocolos en donde se testa la histamina, se testa procesos agudos, procesos crónicos, carencias de minerales, vitaminas, etcétera, procesos en donde la inmunidad es agresiva con el propio paciente, o sea, el proceso de autoinmunidad, procesos degenerativos, etcétera. Bien. Este sería el comienzo, por decirlo así. Este sería el comienzo y ya te quedas con eso, ese reflejo un ratito. Lo digo más que nada porque así ya volvemos a nuestro punto habitual. Siéntese por aquí, Juan Francisco. Me sorprende muchísimo que nuestro cuerpo se comporte de esa manera, ¿no? Tan sumamente curiosa que, es decir, las extremidades, en este caso los brazos, automáticamente de estar, digamos, a una longitud normal, de repente se empiece a notar esa descompensación. Se produce una hipotonía de toda la fibra tónica. Si hubiésemos testado por presión, veríamos que si la resistencia anterior estaba en 15 kilos, ahora habría bajado a 5 kilos, 8 kilos. O sea que si entrar demasiado en materia, ya usted me está recomendando que baje el nivel de azúcar. Yo recomendaría a todo el mundo no tomar azúcar refinada. Se sabe de hace mucho tiempo y creo que en breve pues la salud pública, y yo sé porque por lo que hemos podido leer en revistas autorizadas, el azúcar blanca es algo que se quiere quitar del mercado. Bueno, pues esto es simplemente como tratábamos de demostrar algunos de los aspectos que se van a ofrecer en una charla que va a tener lugar aquí en Chiclana, en el centro Vox, ¿correcto? Vox, sí. ¿Qué día y a qué hora? Es el viernes a las... me falta a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, sí. Correcto. Viernes 7 de la tarde se va a hablar de kinesiología holística. Y Juan Francisco Ballesteros, que dirige precisamente el Centro de Naturología Holística en Fuengirola, en Málaga, va a ser el encargado. Repetimos, esto ha sido un botón de muestra. No se vayan a pensar que todo se traduce o se reduce a todo esto. Dará lugar a muchas más cuestiones que me imagino que también le podrán trasladar, ¿no? Sí, por supuesto. Evidentemente, Ese es el fin, claro que sí. Muy bien. Pues Juan Francisco, le quiero agradecer que haya estado estos minutos con nosotros.
sido un placer. Abriéndonos también una ventana más, en este caso, a cuidar de nuestra salud. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. Bueno, pues con esto finalizamos nuestro programa en Con Ocho Basta. La próxima semana volveremos, espero que saludables, para continuar con este programa. Aquí, mismo sitio, misma hora. Hasta luego.